Aclaraciones. Los personajes, músicas e imágenes no son de mi propiedad, crédito a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia. Antes de comenzar con la historia, quisiera disculparme por lo tarde que lo he subido y creo que no será el único cat que tarde, pero intentaré que no sea así. Ahora sí que empiece la historia. Sería un nuevo día, todos se levantaron e irían a desayunar en el comedor. Todos estaban contentos del universo anterior. Ese chico llamado Naruto es increíble, de verdad, se parece como el que habíamos visto ayer. Emocionada pero con curiosidad el ninja rubio, Hinata. Naruto es alguien que siempre se preocupa por sus seres queridos y siempre estará ahí para ayudarnos, sonriendo, Shikamaru. Es un rubio problemático, pero cuando te ganas su amistad está dispuesto a hacer lo imposible para ayudar a sus amigos, con una voz de fastidio en lo primero pero con una sonrisa en lo último por su amigo. Choji. Ñam ñam, pero ¿qué creéis que veremos hoy? Ñam ñam, contento por su amigo que sea un héroe. Satsuki. No me gustaría ver un mundo que sea parecido al de ese monstruo de Exe, esperando que el chico que le gusta que no pase por lo mismo en el universo de Exe. Sasuke le pondría una mano en la espalda para reconfortarla ahí. Todos sintieron tristeza al recordar lo que vivió ese Naruto y cómo terminó Ino. Pero bueno, no creo que veremos más universo como ese, intentando aligerar el ambiente Genshi. Híjole, yo creo que no se va a poder. En la mesa de los Jounin y Kages Gai Sensei. Naruto ha demostrado sus llamas de la juventud, gritando, yo también me esforzaré para que mis llamas ardan como las suyas, y si no lo hago, haré 1000 vueltas a la aldea con las yemas de mis dedos, con determinación y entusiasmo, sacando gotas de sudor por su entusiasmo y forma de ser Anko. El Gaki los tiene bien puestos como para afrontar esos desafíos sin miedo. Tengo ganas que el Gaki crezca para hablar. Sentía respeto por el Naruto de ayer mientras está comiendo un dango, pero en lo último lo diría con un tono lujurioso, Kurenai. Anko, tartamudeando del miedo, Anko. ¿Qué pasa, Kurenai-chan? Con duda de por qué tartamudeaba su amiga, Kurenai señaló detrás de Anko, que se dio la vuelta asustada al ver detrás suyo. ¿Os preguntáis por qué? Pues, Mikoto barra Kusina. Con voz tenebrosa, al sentir el instinto asesino de las dos mujeres se puso pálida Anko. Lo siento, era una broma, jajaja, riéndose nerviosamente, Mei. Dejando eso, el joven ha demostrado grandes capacidades y una gran voluntad, aún sorprendida por el Naruto de ayer. Ese mocoso espero que sea tan rápido como el de ayer para tener una competición con él. Con una sonrisa retadora, Minato y Kusina estaban callados, no porque no quería hablar de su hijo, sino porque no conocían nada de su primogénito, sintiéndose mal, pero Mikoto, Fugaku y Hiruzen estaban contentos y orgullosos de lo que decían de Naruto en la mesa con los Akatsuki Kisame. Ese mocoso tiene agallas para decir que podría acabar con las tiranías, sonriendo, Idan. Es solo un bastardo arrogante, solo tendría que cortarlo y sería un gran sacrificio para Shin-sama, de forma altanera y arrogante, Tobi. No, yo Tobi podría acabar con él ya que es muy fuerte y nadie puede con el gran Tobi, con su actitud infantil, de Idara. Ya cállate, Tobi, fastidiado del tonto de su organización, pero todos se callaron al ver a alguien entrar en el comedor y gritar a los cuatro vientos Gen. ¡No puede hacer tanto calor! Sacando gotas de sudor a todos, pero un niño se acercó a mí para preguntar con Oamaru. Genshi, ¿y qué veremos? Con emoción, haciendo que más niños se acerquen emocionados. Genshi. El día de hoy los niños no pueden ver este universo, lo siento, agachándome a su altura, Moeji. ¿Pero por qué? Con un puchero, yo quería ver, reclamándome, muchos se asustaron pensando que el vigilante se molestaría, pero Genshi. Perdón, pero este universo no es para su edad, rascándome la cabeza, pero os dejaré en una sala donde podréis jugar o entrenar para ser como Naruto, ¿qué os parece? Sonriendo, ahí los niños estaban tristes, pero se pusieron contentos en un momento al escuchar de ese lugar Inari. ¿Lo prometes? Contento, Genshi. Sí, lo prometo, sonriendo. Bueno, todos vamos a la sala de cine a excepción de los niños. Los niños se despidieron y los demás nos fuimos a la sala de cine. En la sala de cine Pain. ¿Y que veremos, falso dios? Con un tono arrogante y de superioridad, Genshi. Uy, tranquilo, mente. Lo dice el que usa el cuerpo de su amigo para esas atrocidades y se hace llamar Dios con voz fría. Pain al escuchar eso no pudo evitar sentir un escalofrío por cómo sabía eso, así que decidió sentarse. Todos no sabían qué pasó con esos dos, pero no preguntaron. Genshi. Hoy veremos una variante que un vigilante me propuso de ver, con una sonrisa, Naruto. Espera, ¿hay más vigilantes? Sorprendido Genshi. Pues claro, yo vigilo algunos universos pero no todos. Si un solo vigilante viera todos y cada uno se volvería loco, con una cara de susto. Kiba. Eso significa que no eres tan poderoso, con una sonrisa arrogante, Menma.
el aliento de perro tiene razón, con una sonrisa, ¿y por qué no nos haces el favor de darme tus poderes? Yo los usaría mucho mejor que tú, todavía con esa sonrisa pensando que se lo daría. Cuando escucharon eso de Menma todos, y cuando digo todos tenían una cara de miedo, por lo que haría el vigilante a ese mocoso Kushina. Menma, gritando, Minato. Gen Shisama mi hijo no quería decir eso, con miedo, Tsume le daría un sape a su hijo para que se disculpara Tsume. Maldito mocoso, no provoques a Gen Shisama, enfadada y asustada de que le haga algo a su estúpido hijo. Bajé la cabeza que no se veían mis ojos, todos tuvieron miedo y algunos se pusieron en guardia por si tenían que pelear, pero, Genshi. Ay, cuántas veces tengo que decir que no me digáis con el Sama, con un puchero y en una esquina haciendo círculos en el suelo, todos no entendieron de por qué no arremetió con los dos idiotas Conan. ¿Por qué no te has ofendido tras esa falta de respeto? Con incredulidad, Genshi. ¿Que por qué? Es simple enfadarse cuando te faltan el respeto o arremeter contra ellos, eso hará que tengan la razón y no quiero perder mi tiempo y el de vosotros por mi enfado, es mejor ignorarlo. Encogiéndose de hombros, nadie sabía qué decir pero yo aplaudí para llamar su atención Genshi. Dejando eso vamos a continuar, con una sonrisa, Kakashi. Pero no nos ha dicho que veremos, sacando a todos del shock, Genshi. Pues mirar a la pantalla para saberlo, con una cara seria, gracias a este suscriptor por la sugerencia, nota. Perdón a todos los fans de los Power Ranger, he intentado adaptar la historia y si estoy mal en algo decírmelo, nota. El rap no me pertenece, créditos a M4 Kimi, créditos al que lo tradujo Altair Brando 100.500 en la pantalla. Essa história eu ouviu falar que o Ranger Verde virou do bem, mas se ele não viesse assim junto. Afuera de la pantalla muchos no entendían qué pasaba, ocasionando duda en los presentes. Conan. ¿Qué estamos viendo y qué es un Ranger exactamente? Sin entender qué están viendo y con duda, Idan. Va vestido como si fuera un idiota Genshi. Vale, primero un Ranger sería como una organización, los cuales se encargan de mantener la paz en diferentes mundos de amenazas externas que amenacen la vida de esos mundos, protegiendo y cuidándolos de las amenazas, lo diría con tranquilidad y viendo una tablet con la información, todos no sabían qué decir. Una organización que tiene el deber de dar paz a los mundos sonaba ridículo, Pain. Entonces es algo como lo que hacemos nosotros los de Akatsuki, entendiendo, Genshi. Jajajajaja, Pain. ¿De qué te ríes? Irritándose de mi risa, Genshi. Que digas que los Power Rangers se parece a Akatsuki, ya dejando de reír, Pain. Nosotros queremos traer la paz al mundo Shinobi, diciéndolo con mucha seguridad, Genshi. A base del miedo el ser humano, como cualquier especie, si son gobernados por el miedo, tarde o temprano volverá a estallar un conflicto, eso no es paz, diciéndolo con seriedad y viendo al líder de Akatsuki, Pain no sabía qué decir, todavía creía que la paz se podría alcanzar con el miedo, pero el vigilante tenía razón, pero paró de estar en sus pensamientos al escuchar una pregunta. Mei. ¿Y se podría saber de qué la protegen exactamente? Con duda y sería de saber qué tan peligrosa es esa amenaza, Genshi. Lo poco que sé, es que se encargan de protegerlas de especies invasoras de otros planetas o de otras dimensiones. Esas son las amenazas que se encargan los Power Ranger de acabar. Mirando mi tablet, todos entendieron que el vigilante no poseía mucha información sobre los Power Ranger, así que decidieron ver a la pantalla en la O maior poder estaria com quem? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu sou rei dessa terra, da terra aonde eu piso. Esse não é seu mundo, bem-vindo ao meu mundo. Fuera de la pantalla Kurenai. Genshi, una pregunta, vio que le asentía con la cabeza, ¿y esa mujer quién es? Con duda, Genshi. A ella se llama Rita, repulsó, buscando más información de esta, Naruko. Ella es una Power Ranger, con duda, Genshi. No, Rita es una bruja muy poderosa la cual tiene el objetivo de conquistar la Tierra y de derrotar a Zordon y los Power Ranger Minato. Pero ¿quién es ese tal Zordon y por qué esa tal Rita quiere conquistar la Tierra? Mirando serio la pantalla, Genshi. Ella quiere conquistar el planeta en nombre de Lord Zed, y Zordon es un poderoso hechicero y un sabio que buscaba proteger a todos del mal, y él fue el que creó a los Power Ranger. Viéndolos con una mirada seria, eso sorprendió a todos que ese tal Zordon haya creado a los Power Ranger y de saber que en ese mundo existían hechiceros y que Zordon fuese uno muy poderoso Shiruten. Pero se veía a Rita que estaba hablando con un Ranger. ¿Es que es acaso un traidor? Con seriedad, Genshi. Dentro de poco os contaré de qué pasa, pero de momento mirad a la pantalla, siguiendo buscando en la tablet más información de este mundo. Se cree demasiado para decir que es el rey de esa tierra, enfadado de la arrogancia de ese tipo, Menma. Es más que claro que ese rey de esa tierra soy yo, el dios Shinobi, soy el más fuerte después de todo, con mucho orgullo y arrogancia, Anko.
Gaki, te crees fuerte, pero la única razón que lo eres es por el poder del zorro, ya irritada de la arrogancia del mocoso Namikaze, Menma. Maldita, ¿quién te crees para hablarme así? Soy el hijo del Hokage, conoce tu lugar, molesto con ganas de golpear a la Jonin, Minato. Menma, será mejor que te sientes, no tienes ningún derecho de hacer lo que te da la gana por ser mi hijo, y cuando termine esto hablaremos seriamente, mirándolo con seriedad para que obedeciera, haciendo sentar al mimado y ofreciéndole una disculpa a Anko por la actitud de su hijo. Miraron a la pantalla, pero al escuchar que no era su mundo estaban en shock. Danzo. Tiene un mundo completo, como lo ha logrado, con expresión estoica pero con un brillo de avaricia en su ojo, Genshi. Este rap contará más de este mundo y con la información que sé, intentaré responder sus preguntas lo mejor posible. Con seriedad, los seres queridos de Naruto sentían un mal presentimiento de lo que vendrá después, pero mirarían a la pantalla en la que afuera de la pantalla todos tenían dudas de quiénes eran los que miraban al Ranger traidor porque no se veían bien y no. Al parecer ya han encontrado a ese Ranger traidor, a ver quién se esconde tras la máscara, con una sonrisa burlona y de confianza, pero se enfocó mostrando que quienes lo encontraron fueron Mikoto. ¿Qué hace Naruto ahí? Sorprendida y preocupada. Kisame. ¿Se va a enfrentar a un Ranger? Ese niño está loco, sonriendo, Kusina. Genshi-sama, pero ¿por qué mi hijo está frente al traidor de los Ranger? Con preocupación, ya que si es el guardián de un mundo tiene que ser muy fuerte, Genshi. Pues porque Naruto es un Power Ranger, con seriedad, sorprendiendo e impactando a todos de que Naruto sea un Ranger, no se lo podían creer Minato. Pero eso no explica que esté frente al traidor. ¿Acaso le encargaron a Naruto en detener al traidor de los Power Ranger, con intriga y miedo de lo que pueda pasar? Genshi. Al parecer Naruto junto con su compañero viajaron a otra dimensión para detener al Ranger, viendo en la tablet intentando hacer un resumen, cuando dije que fueron mandados a otra dimensión los seres queridos del rubio se preocuparon Satsuki. Pero ¿cómo? Se calló al ver la pantalla, los amigos, las familias y aldeas no podían creerlo, el Ranger traidor era todos. Ese es Naruto Oro, sorprendidos, no sabían qué decir, su amigo, hermano e hijo era el traidor de los Power Ranger de otra dimensión Hiruzen. ¿Pero qué pasó? ¿Porque Naruto es el traidor de los Power Ranger? No lo entendía. Naruto era muy leal a sus amigos y los que considera sus seres queridos, Genshi. El Naruto de esa dimensión no era así al principio, llamando su atención, él era de los buenos pero por culpa de un hechizo de Rita fue corrompiéndose poco a poco ocasionando que se volviera malvado. Viendo triste la tablet, no sabían qué decir, aquel chico se volvió malvado y todo por culpa de esa hechicera Menma. Ja, ese idiota se volvió un traidor. Además no entiendo por qué le dieron el puesto de uno de esos Ranger. Yo sería mejor que él, enfadado de que Naruto sea un Ranger y él no. Muchos ya estaban hartos de la actitud del pelirrojo, pero surgió una duda. Sakura. ¿Pero qué importa que el idiota tenga el traje de 2 colores, con su voz irritante que tiene? Genshi. El video lo dirá o yo lo explicaré más adelante, ya que sería mucho texto en la pantalla. Fuera de la pantalla Onoki. ¿A qué se refiere con que con una de las armas más fuertes? Con intriga y mirando serio a la pantalla Genshi. Los Power Rangers suelen tener unos aparatos especiales que les dan unas armas con diversas habilidades y resulta que la daga Saba es una de las que tiene más poder, con seriedad, Mei. Pero eso no explica qué tan importante es que Naruto la tenga, sin entender pero teniendo un mal presentimiento, Genshi. Resulta que un Ranger solo puede usar una y no 2, sería como tener 2 Bijurus sellados en una persona, lo podría dañar gravemente al usuario al tener un poder tan inmenso en su interior. Dando un ejemplo de la situación, todos no sabían qué pensar. Saber esa información, muchos que conocen a Naruto sabían que era impredecible, pero que él pudiera usar 2 armas de los Ranger siendo extremadamente difícil estaban sorprendidos, pero escucharon que pudo escapar del control mental sonriendo de alivio Mikoto. Me alegra saber que Naruto pudo escapar del control de esa bruja de Rita, con alegría pero con ira al saber lo que le hizo a Naruto, Genshi. Yo que vosotros no me confiaría mucho, con tristeza, Shikaku. ¿Por qué lo dices? Viendo mi mirada sabiendo que no sería bueno, Genshi. Puede que Naruto haya escapado del control mental de Rita, pero sufrió por mucho tiempo esa manipulación, ahora es malo genuinamente. Con mi voz triste y bajando la cabeza, muchos que querían al rubio, no se lo creían, pero se confirmó al escuchar lo que decía la pantalla, entristeciendo a una gran parte de la sala Satsuki. Esa desgraciada, apretando los puños y mirando fijamente a la pantalla, Mei. Es una verdadera pena que de un guardián del mundo ha pasado a ser el dictador de este, con tristeza en la pantalla.
poder para o verde Zordon com foco branco. Mas quem eles pensam que são para poder me parar? Infectando sua rede, não é hora de voltar. Penso que ia dar os poderes a Jace. Afuera de la pantalla cuando se escuchó que Zordon convocó al Ranger Blanco no lo entendía ni Noichi. Una pregunta que tiene que ver que ese tal Zordon haya convocado al Ranger Blanco, teniendo una ligera sospecha, Genshi. Los Power Rangers suelen tener un traje de colores, los cuales dependiendo de este eres más fuertes o no, pero por lo general el blanco es el más fuerte de los Ranger, explicando un poco sobre la jerarquía de los Ranger. Debería sentirme ofendido, mirándome con seriedad, Genshi. Y a mí que me ves yo no cree la jerarquía de los Ranger, ofendido e indignado, sacando gotas de sudor por esta pequeña pelea de Idara. Se cree mucho como para decir quienes se creen para detenerlo como si fueran imparable con unas de mis bombas lo vencería, con una sonrisa arrogante y confiada, Naruto. ¿Qué quiere decir con que infectó su red para la morfosis? Con duda como el resto de la sala, Genshi. Una morfosis sería cuando se transforman en los Power Ranger, por ejemplo si un civil se transforma en un Ranger sus capacidades aumentarán hasta ser como un Chunin o Jounin de fuerte y solo por transformarse, explicando con calma lo que era una transformación de un Ranger, eso los dejo sin palabras, si un civil se volvería tan fuerte al transformarse ¿qué tan fuerte serían unos Shinobi experimentados? Los ambiciosos de poder estaban babeando ante la idea de usar las capacidades de un Ranger para su beneficio Shikamaru. Pero no nos has explicado de qué Naruto infectó su red, intrigado teniendo una idea de esto, Genshi. Pues lo que quiere decir es que Naruto le impidió convertirse en Ranger que eso de por sí es muy difícil, explicando con una cara seria y dejando en shock a todos, pero escucharon lo de pensar que le darías los poderes a Sasuke Mikoto. ¿A qué se refiere con eso? Preocupada, Sakura. Es obvio Sasuke-kun es mucho más fuerte que ese vaca y lo podría derrotar con facilidad, con una sonrisa de confianza, Genshi. No exactamente en sí el Sasuke y Zordon de la dimensión de ese Naruto querían que Sasuke fuera el Ranger blanco para ganar pero, Sasuke. Naruto me mató ¿no? Sabiendo la respuesta, Genshi. Mirada la pantalla, estando triste al saber lo que pasaría, en la pantalla. Mas o branco nunca será vermelho. Vocês estão atrasados, pois eu cheguei a tempo. Vai ser Ranger branco se eu for o branco primeiro. Seu capacete na minha mão, seu sangue vermelho no chão. Zordon finalizo, seus Rangers morreram. Afuera de la pantalla todos vieron cómo había sangre en el suelo, las fangirls de Sasuke creían que derrotó a Naruto pero al ver el casco rojo estaban en shock aldeanoco. Imposible Sasuke-sama perdió ante ese demonio, enfadado y asustado, Mikoto se tapó la boca con sus manos al ver a su hijo en el suelo sin vida, y culpando a Rita por haber hecho que su hijo no sanguíneo terminará como un dictador y que acabará con la vida de Sasuke, pero al escuchar que acabó con Zordon y mató a los Power Ranger no tuvieron otra reacción que el asombro y el miedo que iba. Pero como acabó con los Ranger es imposible, temblando de miedo viendo un oponente que no podría derrotar por mucho que se esforzara, Gai. Ese Naruto dejó que sus llamas de la juventud se apagasen por la oscuridad, serio y viendo a la pantalla con tristeza, Danzo, él logró conquistar el mundo y hacerlo a su imagen, eso es algo que debo lograr, así Konoha será la aldea más fuerte del mundo Shinobi, con ambición, o de los universos, mirándome, Genshi, mente. Este viejo que me ve, con duda, la familia Uzumaki y Uchiha como los conocidos de Naruto se sintieron tristes al ver cómo terminó a excepción de Menma que tenía envidia de Naruto porque tiene poderes que él no y Sasuke bajó la cabeza al no poder detener a su mejor amigo en la pantalla. Vocês não querem mesmo guerra, acham que tem chance, porque vieram amigos de outra terra, eu já te matei. Fuera de la pantalla al escucharlo de verdad quieren guerra y vieron la batalla que creó Naruto eso hizo sentir mal a todos por ver que el chico que daba esperanzas ahora trae la destrucción con sus propias manos Menma. ¿Veis? Él no es digno de ese poder yo lo soy no él, queriendo que todos vean que Naruto es una amenaza y que le den el poder a él, nadie dijo nada ya que solo miraban a la pantalla e ignorando a Menma molestándolo por ser ignorado Tsunade. Como que amigos de otras tierras, con duda por no entenderlo de otras tierras, Genshi. Se refiere que Zordon llamó a muchas variantes de los Ranger de diferentes mundos para acabar con ese Naruto, expliqué con seriedad, Sakura. ¿De verdad es tan difícil acabar con él? Con duda, si es el último muerto de la academia, alguien que no recibió ayuda de sus padres, porque ser un inútil no entiendo por qué les cuesta tanto acabar con él, con una sonrisa arrogante, muchos cuando escucharon lo dicho por Sakura se enfadaron demasiado y su madre sentía orgullo por su hija Satsuki iba a golpearla por lo dicho pero Sasuke la detuvo y dijo Sasuke.
Mejor tú no hables desde que nos hicimos genins. No has hecho casi nada relevante en el equipo y Naruto te salvó en muchas ocasiones, así que mejor no digan nada malo de él ya que él es más necesario que tú. Ya molesto de la actitud de la chicle con patas de su equipo, al escuchar lo dicho por el chico que le gusta sintió miedo de perderlo y en su mente le echaba la culpa a Naruto de que su enamorado la desprecie ahora, pero al ver al Power Ranger azul se sorprendieron quién era. Y no. Ese es Shikamaru, sorprendida que su compañero de equipo sea un Ranger, Genshi. Si en ese mundo Shikamaru es un Power Ranger, el más inteligente del grupo, como el vuestro, con una sonrisa por la cara de Shikamaru, Yoshino. Al fin mi hijo dejará de ser un vago, sonriente Mari. Admito que es muy inteligente ese vago, pero que sea un Ranger es otro nivel, con una sonrisa de burla, Shikamaru, susurrando. Mujeres problemáticas, pero su madre y Temari lo escucharon. Yoshino con una sartén y Temari con su abanico preparadas para golpearlo, pero Shikamaru no se daba cuenta. Genshi, mente. Shikamaru corre, comunicándome mentalmente con este. Shikamaru no lo entendió hasta que se dio la vuelta al sentir dos instintos asesinos detrás suyo. Shikamaru. En el suelo con dos chichones en la cabeza. Todos tenían una gota de sudor en la cabeza ante la escena que vieron. Pero el ambiente cambió al escuchar que Naruto ya lo había matado antes, sorprendiendo a la mayoría. Shikamaru. Qué problemático, ya estando mejor de la paliza de su madre y Temari, Yoshino. Pero ¿por qué mató a mi hijo? Triste, Genshi. Porque es muy inteligente, ocasionando que Naruto quiera deshacerse de él y también consiguió manipular a una variante suya para ayudarle a destruir a los Ranger, diciéndolo con calma, Danzo, meme. Ese mocoso está logrando algo que yo quisiera lograr. Si Hiruzen no lo estuviera vigilando todo el tiempo lo hubiera convertido en una buena arma. Con el ceño fruncido, en la pantalla quiero... Afuera de la pantalla Onoki. ¿A qué se refiere el mocoso con el poder del mastodonte? Mirando a la pantalla con seriedad, Genshi. Es uno de los poderes de los Ranger, el del azul. No estoy muy seguro de lo que hace, pero seguro que haría que Naruto fuera más fuerte, no teniendo mucha información de esto. Kiba. El idiota le quitaron ese poder. Yo siendo un alfa no lo hubiera perdido, sonriendo con arrogancia, Deidara. Ese estúpido perdió ese poder por confiarse, con una sonrisa, pero yo lo miré con una cara de decir, ¿y lo dices tú? Cuando escucharon que eran iguales negarían varios que quieren al rubio concejal Civilco. Si es el mismo monstruo que atacó la aldea, debería ser sometido y encerrado para que sea leal a la aldea, esperando que el Hokage de Konoha lo escuchara. Mikoto / Kusina. Vuelves a llamarlo monstruo y yo me encargaré de eliminarte, una con el Sharingan y la otra con las cadenas diamantina, Tobi. Es verdad, en Akatsuki también hay muchos miembros y yo el gran Tobi puede ganar. Con su voz y actitud infantil, Kusina y Minato miraron con cautela al enmascarado. Al principio pensaron que era un tonto cualquiera, pero al ver que tenía la capa de Akatsuki, decidieron vigilarlo porque se parecía a aquel que atacó a la aldea, pero serían interrumpidos por una pregunta. Sakura. ¿Pero por qué dice que hay demasiados miembros el idiota? Intrigada, Mei. Posiblemente lo que quiere decir ese Naruto es que quiere todo ese poder, pero aún no sabemos por qué, deduciendo lo que quiere ese Naruto y explicárselo a la chicle, Genshi. Así es, ese Naruto quiere todo el poder de los Ranger para él solo. Minato. Pero ¿por qué Naruto quiere los poderes de los Ranger exactamente? Con duda y teniendo un mal presentimiento, Genshi. El Rab lo explicará, mirando a la pantalla, en la pantalla. Afuera de la pantalla, al escuchar que debería estar solo como él, entristeció a muchos. Hinata. Naruto nunca estará solo, ya que nos tiene a nosotros y nunca será como tú. Le entristeció lo que le pasó a ese Naruto, pero tenía en sus ojos la determinación de que el suyo no pasaría por eso. Mikoto. Y a mi hija como su pareja, sonriendo, Satsuki. Casan, avergonzada, pero ese momento cambia al escuchar que él jamás encajaría, haciendo que la familia Uzumaki Namikaze a excepción del mimado se sintieran horribles, porque él siempre quería estar con ellos pero lo ignoraban por una profecía en la pantalla. Volveré pronto. Afuera de la pantalla Idan. Bueno, ese mocoso ya se murió, ya nos podemos ir, sin importarle muchos, Genshi. ¿Quién ha dicho que murió? Con una cara de decir estás pendejo. Ese mocoso es duro de matar, con una sonrisa, Sakura.
Es imposible que ese idiota haya sobrevivido, debería estar muerto. Asustada, los compañeros de la academia estaban furiosos de que Sakura le desea la muerte a su compañero de equipo menos Menma y Kiba, que estos querían ese poder Genshi. Pues ya ves que sí, ahora mirad a la pantalla en la pantalla. Fuera de la pantalla ve. Este estribillo informará a este rapero de cómo hará demostrar que el gran Killer B hará mejor sus raps y el señor 9 me ayudará, intentando rapear, Mebuki. Como que ese demonio es un dios ahora, enfadada y asustada, Pain. No, el único dios soy yo, no él, con una mirada fría a la pantalla, danzo, mente. El poder de deformar la realidad, imaginándose de tener ese poder, Kiba. Eso debe ser mentira, asustado, Menma, mente. Maldito seas Naruto, debería ser yo no tú, apretando los puños y dientes de la rabia y asustado por su poder, Naruto, mente. Por favor Mii-san, tú no eres así, vuelve a como eras antes por favor. Con lágrimas, cuando sintieron el poder que salía de la pantalla, se aterraron mucho al sentir ese poder Shukaku. Ese mocoso ha superado a nuestro padre, saco de pelos tu Jinchuriki es un monstruo, asustado, Kurama. Sé que debería estar contento por mi cachorro, pero el viejo no hubiera querido esto, triste de cómo acabó su cachorro, Kusina. ¿A qué te refieres? Queriendo saber, Kurama gruñó porque despreciaba a Kusina no solo por empalarlo en una roca cuando estaba sellado en ella, sino por lastimar a su mejor amigo barra hermano. Iba a responderle pero dije Genshi. Eso lo diréis en otra ocasión ya que hay que seguir, con seriedad, en la pantalla. Afuera de la pantalla Kiba. Ahora que está encerrado ya no es una amenaza, sonriendo del alivio, Choji. Kiba, sabes que es Naruto, él no se rinde hasta que no esté muerto, sintiéndose mal al decir eso, Onoki. Está tramando algo, está muy confiado, serio y mirando con seriedad, Kurotsuchi. Viejo, es imposible que pueda escaparse, se nota que ya estás muy viejo, burlándose de él, Tsunade. Por muy segura que sea una prisión no hay que confiarse, teniendo un mal presentimiento, en la pantalla no. No, Power Ranger, que destino infeliz, Sabrina minha frente, essa foi por atento, me mata mas não, sou eu que te mato. Fuera de la pantalla Fu. Es necesario que lo electrocuten, triste, y los seres queridos de Naruto estarían tristes por verlo así. Tobi. Wow, esa daga puede hablar. Tobi quiere una, haciéndosel infantilmente. Se siente mucho poder de ella, quizás si la tuviera podría hacer mi plan ojos de una, con seriedad, Kisame. Al parecer no eres la única que tiene conciencia. Esa meada, hablándole a su espada que se movía en señal de afirmación, al ver que Saba atacó a Naruto entendieron que era por la provocación, pero al ver que ese era su plan para escapar y cuando vieron que Naruto mató a Saba, estaban en shock por la frialdad de este, los dejó sin palabras y más a los que lo conocen a Ayame. Naruto, tapándose la boca del horror al ver a su hermanito acabar con Saba sin remordimientos, Teuchi le pondría una mano en el hombro para calmarla pero él también estaría triste como su hija Danzo. Ha hecho bien, si su arma se revela es mejor acabar con ella, con seriedad y molestando a la mayoría, aldeano Ko. Okage-sama ha visto lo que ha hecho ese demonio, él acaba de quitarle la vida a muchas personas y ha provocado una guerra, sería atravesado por una cadena diamantina de Kusina y Mikoto lo quemaría con el Amaterasu, Genshi. Ay me detendría al ver como muchas kunoichis mayores y madres tenían sartenes y kunais encima y mirándome con seriedad, será mejor que lo reviva para seguir con la reacción. Tobi. Ja, eres un miedoso, el gran Tobi no tiene miedo, riéndose de mí, Genshi. Pues hazlo tú, que por mucho que sea un vigilante me eliminan con ese arsenal, retándolo, Tobi viendo a las kunoichis mayores y madres en la sala, de cómo lo miraban como diciendo atrévete y verás. Tobi. No gracias, quiero vivir, diciéndolo con miedo detrás de su silla, sacando gotas de sudor por lo visto de esos dos, pero decidieron ver a la pantalla en la pantalla. Afuera de la pantalla al ver cómo Naruto partió a Saba y pudo crear una grieta en el espacio-tiempo se quedaron sin palabras.
Ese mocoso es un monstruo, impresionado de que haya creado con sus manos una grieta en el espacio-tiempo, Onoki. Si las 5 aldeas se unieran para intentar ganar a ese mocoso nos ganaría sin muchos problemas, temblando de la ira y el miedo, pero cuando escucharon la voz de alguien y que decía a la pantalla que era el Ranger rojo concejal es Uchiha-sama, sorprendida y celebrando, Sakura. Pero como Sasuke-kun está bien, con lágrimas de la alegría, cuando escucharon eso estaban intrigados Sasuke. Ese de la pantalla no soy yo no, mirándome, Genshi. Así es, el de la pantalla es el Ranger rojo del futuro. Estaban sorprendidos al escuchar eso Yujito. Del futuro, sorprendida, Genshi. Sí, esa grieta se abrió en el futuro y en muchas dimensiones, pero el Ranger del futuro le pidió a la Power Ranger rosa que vaya al pasado para solucionar el problema mientras él se encargaba de impedir que la grieta se haga más grande, pero siendo absorbido en el proceso, diría con seriedad, muchos tendrían una mirada de respeto al Power Ranger rojo y miraron a la pantalla para ver qué pasaba después en la pantalla. Para poder vencer a guerra, estou vencendo a guerra até agora. Fuera de la pantalla, cuando dijeron que necesitaban arreglar la moneda, no lo entendían, pero unos cuantos tenían una idea para qué servía Mei. Gens y una pregunta, ¿esas monedas serían como la fuente de poder de los Ranger, no? Teniendo una teoría de las monedas, Genshi. Así es, sorprendido por la rápida deducción de la Mizukage, las monedas de los Ranger junto con un aparato, cuando introduces una moneda esta transforma al portador en un Ranger, explicándolo lo mejor posible. Tsunade. Debo de suponer que ese Naruto busca a alguien para que lo arregle Genshi. Así es, esa moneda es del Naruto Dragon que fue destrozada por una táctica de los Ranger de su realidad, ya que Dragon buscaba las monedas de poder y le faltaba una Hinata como la Power Ranger amarilla, escondió la última y cuando Dragon la encontró explotó dañando la suya, volviendo a ver a la tablet, Hinata. Y yo, señalándose sorprendida como las personas que la conocen, Yasi se sorprendió de que su hija mayor, la más tímida, fuese uno de los protectores del mundo y sentía orgullo y felicidad por ella, pero lo ocultaba bien, y los ancianos del clan de Hinata sorprendidos y enfadados que la ex líder del clan fuera un Power Ranger Genshi, mente. Me encanta ver cómo personas que subestiman a los demás se comen su orgullo al ver que son mucho mejores de lo que ellos creían, teniendo una sonrisa de paz, y no. Mira que bien Hinata, eres una de los Power Rangers, sonriéndole a su camarada, Shino. Felicitaciones Hinata, con una voz estoica pero con una pequeña sonrisa, Hinata. Gracias chicos, avergonzada, Genshi. Perdón por interrumpir el momento, pero tenemos que seguir reaccionando, serio, ya que lo que se vería después no sería bonito, interrumpiendo el momento, pero mirarían a la pantalla para ver cómo terminara esto en la pantalla. Afuera de la pantalla, cuando escucharon sobre esa hora de la morfosis, se congelaron al entender que pudo arreglar la moneda Jiraiya. ¿Cómo ha logrado arreglar la moneda y quién la arregló? Sorprendido y intrigado de saber quién lo hizo, Genshi. Pues fue gracias a un tal Ninjor, el cual tenía los conocimientos y el poder para arreglar la moneda y armas de los Ranger, explicando brevemente sobre este, Yujito. Entonces sería un traidor, mirándome para una confirmación, Genshi. No, Ninjor no es un traidor, negando, ese Naruto le hizo creer que era del futuro y que necesitaba su ayuda para salvar su futuro, diciendo que eran buenos amigos, explicándolo con seriedad. Cuando escucharon eso estaban sorprendidos e intrigados Pero como sabía que él podía arreglar la moneda, intrigada, entendiendo su confusión, dije Genshi. Resulta que la dimensión de Dragon, el tiempo, es diferente. Dragon tiene como 39 años y el Naruto de los Power Ranger tiene 18 años, explicando lo mejor posible la situación, Shikaku. Eso quiere decir que los aliados y enemigos que tuvo esa variante de Naruto las conoce, junto con sus habilidades y capacidades, adelantándose a los movimientos de los Ranger y así poder derrotarlos, explicando para que así los demás entendieran la situación, Kakashi. Da miedo pensar que si Naruto se tomara las cosas en serio sería uno de los shinobis más capaces de la aldea. Al imaginarse un Naruto así sentía un escalofrío. Nota. Si supieras, Itachi. Genshi-sama, ¿qué es exactamente el dragón negro? Con duda, Genshi. El dragón negro es un Zord que serían como Bijus pero mecánicos, este tiene la habilidad de interferir con la red morfosis, eso es lo que quiere ese Naruto para debilitar a sus enemigos y ganar con más facilidad, contando las capacidades del dragón negro, Matatami. Pero los demás Ranger tienen también Zords, preocupada por los Rangers, Genshi. Sí tiene también, pero también es una desventaja, extrañándolos por lo dicho, Minato. Porque lo dice Genshi-sama, teniendo un mal presentimiento, Genshi.
Porque no solo el dragón negro tiene la capacidad de interferir con los poderes de los Ranger, sino que también puede hacer que los Zors obedezcan a ese Naruto, explicando lo peligroso que es ese dragón negro. Al escuchar esa habilidad estaba con la mandíbula tocando el suelo. Danzo. Es el arma definitiva. No solo puede interferir con los poderes de los Rangers, sino que puede controlar esas armas llamadas Zors. Si la tuviera, destituye a ese estúpido de Minato y sería el dios de los shinobis, estando en sus fantasías de dominación mundial, Genshi. Esto todavía no termina, llamando su atención y miraron a la pantalla. En la pantalla afuera de la pantalla Ino. Esa joya es preciosa, encantada, sacando gotas de sudor a su equipo Orochimaru. Eso no parece una joya común y más si ese Naruto la está buscando, intrigado que porque ese Naruto la buscaba, haciendo que muchos pensaran que era una joya común y corriente. Genshi. Y tienes razón, esa joya es capaz de viajar por dimensiones, explicando lo que hace la joya, sorprendiendo a todos. Hiruzen. Es fascinante y cómo se alimenta esa joya para viajar por los universos. Sorprendido e intrigado, yo miraría a otro lado haciendo que no entendieran mi reacción y sospechando cuál era esa fuente de energía, haciendo que los seres queridos del rubio menor se sientan preocupados y más al escuchar que cuando lo necesitas que siempre estás solo. Pero al mencionar sobre la Power Ranger rosa estaban sorprendidos Satsuki. Esa soy yo, sorprendida como los demás, Genshi. Así es, en ese mundo eres una Ranger muy capaz con tus artes marciales y su arma de Ranger, el arco de poder, sonriendo, alegrando a sus conocidos, pero al escuchar que cometió un error en ese momento estaban confusos y preocupados. Mikoto. ¿Qué quiere decir con que en ese momento cometió un error? Preocupada, Genshi. La pantalla lo explicará a su debido momento, mirando al suelo triste, preocupando a muchos por lo que pueda pasar, y Shikamaru y su padre tenían una sospecha de esto, solo esperaban estar equivocados en la pantalla. Afuera de la pantalla, cuando vieron a otra Ranger rosa estaban sorprendidos, pero se acordaron, ella es de los guardianes del tiempo, y se confirmó por lo que decía la pantalla. Con que el mocoso ya puede viajar por las dimensiones y saltar por los mundos, mirando serio a la pantalla, Onoki. Así parece al final ha conseguido su objetivo. ¿Serio, Genshi? No, todavía, no tiene energía la joya de caos verde. Diciéndolo con seriedad y triste, Shikamaru y su padre abrieron los ojos al escuchar el nombre de la joya, pero al escuchar que les dejaría un regalo miraron a la pantalla Satsuki. Esto no puede ser. Con pequeñas lágrimas, Mikoto y Kusina se taparon la boca y Naruto estaba en shock. Los amigos del rubio apretaron los puños. Shikamaru. Entonces es verdad, así es como se recarga la joya, llamando la atención de todos. Chouji. ¿A qué te refieres, Shikamaru? Con lágrimas por su amigo, y Shikamaru iba a responder, pero lo hice yo, Genshi. Lo que quiere decir es que la joya del caos verde se recarga con la energía del Ranger verde, lo que quiere decir, dejando la respuesta en el aire, Kurama. Que no solo es con la energía del Ranger, sino también con su energía vital. Bajando la cabeza y con lágrimas, nadie dijo nada hasta que Mebuki. Y que ya se han librado de ese monstruo, sonriendo de felicidad, Sakura. Es verdad, Kazan, ojalá pasara en nuestro mundo. Suspirando de la decepción, al escuchar ese desprecio hacia Naruto, mucho estaban en shock y otros furiosos. Yo iba a mandarlas a un sitio para que las torturen, pero sería interrumpido por unas llamas negras, que eran de Mikoto y carbonizaron a Mebuki, y unas cadenas de diamantina que eran de Kusina, que la atravesaron antes de carbonizar, y Sakura fue molida a golpes por Naruto y Satsuki, dejando su cara desfigurada. Genshi. Mejor, preguntárselo a las 4 y me asintieron. Bien, pero para la próxima procurad que no sea en la sala de cine, por favor. Después de lo que dije se sentaron. Después de esa masacre yo chasqueaba los dedos, reviviendo a Mebuki y curando a Sakura, y estas estaban sentadas y asustadas por lo que vivieron. Genshi. Bueno, mirad a la pantalla. Muchos estaban asustados por lo que había visto, pero miraron a la pantalla en la que sou de onde eu vim, o perigo que vai chegar. Depois de você rechaçar o universo, tecnologia sem que pra salvar o universo. Afuera de la pantalla, al ver a ese Naruto agonizar en el suelo, muchos estaban tristes por ese destino, y ver a esa Satsuki suplicar que no se vaya, eso los dejó más triste. Mikoto. Mi niño, sollozando, Fugaku intentaría calmarla y Minato lo intentaría con Kusina y no. Genshi, pero no había otra forma de cargar esa joya. Triste de ver a su compañero de academia en el suelo, Genshi.
Por desgracia no, esa joya es usada por Rita y la única forma es con la energía del Ranger verde. Explicándolo con seriedad, al escuchar el nombre de la bruja estaban furiosos pero prestaron atención lo que tenía que decir la Ranger del futuro al escuchar que los Ranger de esa época fueron una inspiración para las próximas generaciones. Estaban un poco más animados, pero eso cambia al escuchar que con la eliminación del Ranger verde la Red Morphin se arreglaría, pero sin posibilidad de que se pueda cambiar. Lo sucedido con Naruto los dejó tristes. ¿Qué quiere decir con eso? Sería, Genshi. Lo que quiere decir es cuando Dracon acabó con ese Naruto la Red Morphin se dañó porque eso no tenía que pasar Satsuki. Pero ella puede viajar en el tiempo y podría impedirlo, ¿no? Esperanzada como muchos otros, Genshi. No, cuando la Red Morphin fue dañada dejó imposibilitada la opción de viajar en el tiempo para sanarse y, siendo interrumpido, Shikaku. Haciendo que sea imposible salvar a ese Naruto, ¿verdad? ¿Serio? Y yo asentía en confirmación dejando a muchos tristes en la... A maior ameaça, eu não atoro. Hoje sou Power Ranger de todos os mundos, essa mensagem oficial. Perigo iminente ameaça o multiverso, precisamos nos unir, todos. Afuera de la pantalla Idan. Ahí vamos, qué tan grande puede ser esa amenaza, ya irritado del mocoso, pero escuchan que Zordon había solicitado la ayuda de los Rangers de todos los multiversos para detener a ese Naruto Kiba. ¿Qué? Temblando, Genshi. Como lo oíste, Lord Dracon se ha vuelto una amenaza multiversal, diciéndolo con seriedad, asustando a la mayoría de la sala por lo dicho Minato, mente. Por favor hijo, no sigas por ese camino. Suplicando en sus pensamientos, en la pantalla. Afuera de la pantalla Jiraiya. Espera, hay Ranger que son samuráis, sorprendido, Genshi. Hay de varios tipos, incluso hay de ninjas, sorprendiendo a todos. Todos sintieron un poder increíble salir de la pantalla, haciendo sudar frío a todos Shinobi de Kiri. Si antes era difícil de derrotar, ahora será casi imposible. Sudando, Kiba. No es imposible que sea tan fuerte, tienen que detenerlo. Sudando, al ver a tantos Ranger caer ante Lord Dracon, no pudieron evitar sentir miedo de cómo los acababa con tanta facilidad de su negro mente. Con ese poder podría revivir a mi madre y no necesitaría a ese estúpido de Obito y Madara. Furioso de que un mocoso tuviera un poder tan grande y que sus planes sean mejores que los suyos, Orochimaru, mente. El poder de viajar entre mundos, si lo tuviera podría lograr mi ambición de la vida eterna. Kukuku. Sudando frío por tanto poder que salía de la pantalla, Menma. Si no estuviera robando un poder que no le pertenece no sería fuerte, sonriendo de forma arrogante, Kurama. Lo dice el mocoso que usa mi poder para todo, porque es tan débil que necesita de mi chakra para sentirse fuerte, sonriéndole con burla. Ante esa declaración el mimado se quedó callado y decidió ver a la pantalla en la pantalla. Afuera de la pantalla no tenían palabra ante tal demostración de poder, ver cómo caían cada Ranger de cada universo y el poder de Dracon seguía creciendo. Onoki. Ese mocoso es astuto, ahora tiene en sus filas a los antiguos enemigos de los Ranger haciendo que sea más difícil llegar a él, serio e impresionado por la táctica del rubio, Hinata. ¿Qué quiere decir con que su poder es ridículo, temerosa y nerviosa, Genshi? Dracon considera que el poder de la amistad de los Ranger es patético, ya que él cree que estando solo es mucho más poderoso que todos, diciéndolo triste por su manera de pensar. Danzo. Ese mocoso tiene razón, los vínculos y los sentimientos son un obstáculo, es mejor deshacerse de ellos. Estando de acuerdo con Dracon, Genshi. Alguien el cual no valora los vínculos y las amistades, es lo que te hace débil. Danzo, es por eso que tú nunca serás Hokage. Mirando serio al halcón de guerra, ante esa declaración Danzo me miraría con su único ojo visible entrecerrado con furia. Muchos jefes de clanes de Konoha se estaba aguantando la risa, pero otros como Fugaku, Mikoto, Kusina y Anko tic-tac-toe, en tu cara. Enfadando más al halcón de guerra, pero dejarían de reír para seguir viendo en la pantalla.
Afuera de la pantalla nadie decía nada, solo había silencio ante lo visto y asombro por todo lo que ha hecho Drakon, pero no sabían lo que vendría después al mirar a la pantalla en la pantalla. Afuera de la pantalla y no. ¿Qué significa que haya alcanzado la red Morphy? Temerosa de lo que significa, en la sala de cine solo había un silencio sepulcral y en sus caras miedo y asombro al ver cómo aquel chico moldeó la realidad y cómo había ganado Gensi. Al alcanzar la red Morphy, Drakon tuvo el poder suficiente para lograr su meta y ocasionando lo que estáis viendo, su mundo ideal, serio y sacando a todos del shock. Toby, mente. Un mundo donde todo sale como uno quiere. Con ese poder podría estar con Rin, pensaría con nostalgia y anhelo. Kakashi, mente. Con ese poder podría traer a, pero negaría con la cabeza, eso sería solo una ilusión, no serían los originales. Bajando la cabeza, Hiruzen, mente. El camino que has escogido es solo una ilusión, Naruto, no es real, no existe un mundo ideal por mucho que uno lo desee. Con tristeza al ver cómo su nieto sustituto quería un mundo perfecto, Menma, mente. Como que un dios, con los puños apretados, maldito yo tengo que tener ese poder, no tú. Con rabia, Gensi. Todos en algún momento hemos querido un mundo, en donde todo sea como queremos, pero ¿dónde estaría el querer mejorar? ¿Dónde estaría el valorar las cosas que nos hemos ganado? Es por eso que Drakon nunca será feliz. Serio, al escuchar esas palabras muchos estaban en desacuerdo y la otra parte le daba la razón. Un mundo en donde todo sale como quieres era una ilusión, Gensi. Bueno, ya estamos por terminar, mirad a la pantalla en la pantalla. Afuera de la pantalla, al apagarse la pantalla todos seguían en sus asientos intentando digerir lo que acaban de ver, pero serían sacados del shock por mi Gensi. Antes que os vayáis a vuestras habitaciones tengo que contaros algo, con seriedad, Minato. ¿Y qué sería eso, Gensi-sama? Preocupado, Gensi. Lord Drakon cuando tuvo el poder de moldear la realidad destruyó los universos de los otros Ranger, impactando a todos y más por lo que iba a decir después, él también iba a destruir su universo, pero lograron detenerlo a tiempo antes que pasara, sorprendiéndolos y asustándolos al saber que iban a ser eliminados por ese Naruto Onoki. Pero ¿cómo es eso posible? Aterra Gensi. Resulta que su universo está cerca del de los Ranger y es por eso que cabía la posibilidad de que el vuestro también se destruyera. Al escuchar eso estaban congelados del miedo y yéndose a sus habitaciones para intentar descansar. Fin del capítulo. He de decir que este capítulo me ha costado, pero bueno, espero que lo hayas disfrutado. Denle like y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Oh, shit! A ghost! You motherfucking ghost! Move that ass! Huh?